Buenas noches, muchas gracias por conectarse, por participar en esta actividad. Vamos a retomar el tema de el viaje interior del héroe. Eh, Rápidamente, pues recordar que digamos que agrupamos las ideas de Joseph Campbell, un licenciado en literatura, experto en mitología y en religiones comparadas, y Carl Gustav Jung, un psiquiatra, psicoanalista suizo, muy cercano a Freud, que hizo unos aportes muy interesantes sobre lo que era el inconsciente colectivo y cómo este inconsciente colectivo se regía o se estructuraba a través de unas memorias que como humanidad vamos almacenando en ese inconsciente colectivo, y esas ideas esenciales o primordiales son aquello a lo que nosotros llamamos arquetipos, ¿cierto? Entonces, dentro de las diferentes culturas, dentro de las diferentes religiones, dentro del cine mismo, encontramos la presencia de estas imágenes arquetípicas, de estos personajes que representan lo que llamamos el viaje interior del héroe, ¿cierto? Esto pues rápidamente, porque ya lo mencionamos en el encuentro anterior. Entonces, acá tenemos ese mapa de viaje o de recorrido que estos dos personajes encontraron, que tenían una esencia común en las diferentes culturas, en las diferentes religiones y los diferentes personajes históricos o míticos. Y esto como un modelo que nos permite seguir una huella de desarrollo psicológico, entonces lo llamamos viaje interior del héroe. El viaje interior del héroe no es otra cosa que un viaje de desarrollo psicológico, de desarrollo a través del cual nos vamos conociendo y vamos encontrando eso que nos impulsa o nos llama a la autorrealización. Entonces, el viaje del héroe, recordemos que es un viaje arquetípico. ¿Arquetípico por qué? Porque se repite en los diferentes tiempos, en las diferentes culturas, en las diferentes geografías, y se repite en cada ser humano, porque cada ser humano tiene un movimiento, un impulso innato hacia la autorrealización, hacia la superación, hacia la transformación. Entonces vamos a ir encontrando, y lo mencionamos hasta el punto 6 en la sesión anterior, que el viaje se inicia en el mundo ordinario, en nuestro día a día, que todos tenemos, digamos, una vida cotidiana, que a veces se puede tornar hasta monótona. Ahí estamos nosotros haciendo nuestras tareas diarias. Trabajar, estudiar, cumplir con nuestras tradiciones, pero en la película que tomamos de ejemplo, que fue La Matrix, cuyo personaje es Thomas Anderson, que luego será llamado Neo. El personaje o el protagonista es Keanu Reeves. Nos va mostrando cómo en esa monotonía de la vida que este personaje lleva, empieza este personaje a hacerse unas preguntas. Él trabaja en una empresa de tecnología y él empieza a hacer como
unas actividades de hacker, empieza a hacerse unas preguntas, a tener unas inquietudes, unas intuiciones y empieza a navegar buscando respuestas. Y entonces, esencialmente son estas preguntas las que lo movilizan y a la vez le permiten ir encontrando esas respuestas al iniciar ese viaje heroico que vemos a lo largo de toda la película. Él recibe una llamada, esa llamada es de otro personaje, digamos, importante dentro de la película, que se llama Morfeo. Morfeo, que si buscamos el sentido de ese nombre o el significado de ese nombre, significa forma, morfo, forma. Amorfo es que no tiene forma o que tiene una forma distorsionada. Morfeo es en la mitología griega como un semidios, el semidios de los sueños, que aparece en los sueños. Entonces, digamos que de manera también simbólica, la película juega con todos estos nombres para transmitir un sentido importante, que es el que, en este caso, hay una realidad que aún no conocemos y que esta realidad en la que nos movemos y que llamamos vida cotidiana o zona de confort, va a ser puesta como en duda, como la realidad, o al menos como la única realidad. Entonces todos estos movimientos que va teniendo este personaje a lo largo de la película es para mostrarnos que Neo, este Thomas Anderson llamado Neo, que significa nuevo. Entonces la película ahí también nos está diciendo que Thomas Anderson, el oficinista que trabaja, que va a su apartamento, que vive solo, recibe un nuevo nombre, Neo, porque emprende como un nuevo movimiento, una nueva, podríamos decir, una nueva vida, un nuevo propósito, ¿sí? Daniel, por ahí vi un mensaje que de pronto dice que no están viendo bien la presentación. Sí, señor, ya contestamos, no, pero nosotros la estamos viendo bien. Entonces ya le solicitamos Okay. a Lina que nos colabore desconectándose y volviéndose a conectar para ver si de pronto es el dispositivo de ella, porque acá lo estamos viendo bien. Listo, Daniel, en caso tal, ahí mismo me interrumpes y hacemos algo con la imagen o con el sonido en caso tal de que se pierda. ¿Listo? Dale, listo, no hay problema. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es un pequeño recuento así rápido. Frente a toda llamada siempre hay una negativa, hay una negativa que podríamos llamar como resistencia, ¿cierto? Resistencia al cambio, resistencia a ir más allá de nuestra zona de confort, pero esa llamada que en el caso del personaje de la película, que es invitado a saltar por la ventana, miren todos estos símbolos que tiene esta película: saltar, dar un salto al vacío, dar un salto a lo desconocido, ¿cierto? Pasar el umbral de la zona de confort, pero este personaje no es capaz. Entonces es atrapado por unos agentes. Dentro de la película entonces también aparece algo que dentro del recorrido del héroe se llama la ayuda sobrenatural. Esa ayuda sobrenatural se nos puede presentar a nosotros en la vida ordinaria como una persona, ¿cierto? Que de alguna manera nos ayuda, nos apoya. Lo podríamos llamar mentor, pero también podría ser un psicoterapeuta, un orientador espiritual, un padre, una madre, un hermano, un amigo, con esa habilidad o esa sensibilidad que nos pueda ayudar a conectar con ellos
y a tratar de resolver dudas, temores, culpas y todo aquello que nos hace tener ese temor o ese miedo de darle una respuesta positiva a ese llamado. Recordemos también que el llamado se nos puede presentar de muchas maneras. Un cambio de trabajo, un ascenso, un despido, una ruptura amorosa, una enfermedad, un síntoma, una quiebra económica, toda situación que nos llame a movilizarnos y a replantearnos nuestra vida tal y como la conocemos. Entonces, dentro de ese primer recorrido que lo habíamos visto en el encuentro anterior, fuimos también llegando a el cruce del primer umbral. Ese cruce del primer umbral, la película que estamos tomando de ejemplo, la Matrix, ¿cómo lo presenta? Lo presenta como el momento en el que Morfeo se sienta frente a frente con Neo, que hace el papel principal y es el héroe de la película, y podríamos decir, lo confronta un poco y le ofrece 2 pastillas. Primero en ese diálogo, Morfeo le dice que él sabe que Neo lo ha estado buscando por mucho tiempo. Esa frase me parece a mí muy, muy bonita. Dice: sé que has estado buscándome desde hace mucho tiempo y yo te he estado esperando desde siempre. Algo así le dice, no es muy literal, pero le dice: yo te he estado esperando desde siempre. Lo que hace posible ese encuentro ha sido de alguna manera la intención de Neo de empezar a cuestionar la realidad, su realidad. Y eso lo lleva a encontrarse con Neo, que en la película cumple el papel de mentor. Y le ofrece 2 pastillas, una roja y una azul. La azul lo devuelve a este personaje, lo devuelve a la vida tal y como la conoce, despertará en su cama, sentirá que todo lo que sintió o experimentó fue nada más que un sueño. Recuerde que Morfeo es el nombre que les mencionaba, que en la mitología griega significa el dios de los sueños. Entonces Morfeo en la película lo devolvería a la realidad como la conoce Neo, pero la pastilla roja lo llevaría, le dice Morfeo en la película, a la madriguera del País de las Maravillas, algo así, haciendo una metáfora o un símil con Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, caería, si toma la pastilla roja, caería en ese hueco donde va a experimentar otra realidad. Y termina Morfeo diciéndole: pero antes que la tomes, te tengo que decir algo, solo te puedo ofrecer la realidad, o sea, la realidad tal y como es. Entonces Morfeo ofrece la pastilla y Neo toma la pastilla roja y se sumerge entonces en esa aventura. Ese cruce del primer umbral, el cual la película lo representa de manera simbólica con el tomar una u otra pastilla, en nuestras vidas también la podríamos aplicar. Muchas veces la vida nos está ofreciendo todo el tiempo una pastillita roja y seguir en nuestra zona de confort, o tomar la pastilla roja y arriesgarnos un poco, saltar, dar el salto, dar el paso y avanzar hacia un mundo un poco, o un poco no, completamente desconocido, pero que nos va a llevar a otra realidad sobre nosotros mismos.
Entonces, al atravesar este primer umbral, se encuentra entonces con las primeras pruebas, pero también se encuentra con sus primeros amigos. Entonces aparece pues ya el que ha estado presente en la película, que es Morfeo. También aparece la parte femenina en el personaje de Trinity, y aparecen los otros personajes como Mouse y otros que no recuerdo, que son los tripulantes, es la tripulación completa de la nave que se llama Nabucodonosor. Entonces emprenden la aventura y no se hacen esperar entonces las pruebas, pero también los aliados. Entonces, esto también nos anima a no tener miedo. Cuando estamos en ese proceso de autoconocimiento, de saber más de nosotros mismos, de transformación, o también lo podríamos llevar a un tema de emprendimiento y nos surgen demasiadas preguntas y demasiados temores. También esta parte de la película, tomándolo de manera simbólica, nos puede invitar a no tener miedo, en el sentido en que también en el camino, si vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar aliados también, vamos a encontrar amigos, vamos a encontrar dificultades, seguramente opositores o enemigos, pero también vamos a encontrar aliados. Los aliados también pueden ser nuestras fortalezas internas, fortalezas que no conocíamos, que no sabíamos que éramos capaces de hacer ciertas cosas, y que solo tomar la decisión de avanzar nos hace conectar con esas fortalezas. Y acá entonces ya vamos bueno, este es el ejercicio que les propuse para quienes lo querían realizar en sus casas, y vamos a continuar entonces construyendo ese viaje interior del héroe. Daniel, hasta aquí preguntas. No, señora, hasta el momento no tenemos preguntas, Andrés. Listo, entonces después de las primeras pruebas aparece otra etapa en ese viaje interior del héroe, que se llama el acercamiento. El acercamiento tiene que ver con que todas esas pruebas que el héroe afronta sirven para prepararle para un reto decisivo al que tendrá que enfrentarse sí o sí. Esto no significa que el protagonista, en el caso de la película, o nosotros en nuestras vidas, tengamos que superar todos los retos, que tenemos que ser exitosos en todo, porque aún no superando ciertos retos y fracasando, entre comillas, fracasando, incluso ahí podríamos decir que estamos aprendiendo, porque en este punto ya no estaríamos viendo las cosas únicamente desde la perspectiva del ego. El ego en realidad es el que fracasa, porque no concibe el fracaso, la frustración, la pérdida o el tropiezo. Pero el sí mismo, nuestro yo más, digamos, auténtico, podríamos también decir nuestra alma, cuando lo vemos desde esta perspectiva del sí mismo, no hay pérdida, no hay fracaso, porque siempre estamos aprendiendo, estamos ganando en aprendizaje, y esto nos va a ayudar a ir superando estos obstáculos o estas dificultades cuando se nos vuelven a presentar. Entonces, desde esta perspectiva ya no hay pérdida, ya no hay fracaso, hay aprendizaje. Este paso es muy importante, ya que podemos entonces integrar el éxito y el fracaso como un continuo, como dos caras de una misma moneda o de la misma realidad.
y así podríamos afrontar la frustración con muchas más herramientas y con una perspectiva mucho más amplia y profunda de la vida. Entonces, en la película es el momento donde Neo, después de haber superado algunas pruebas, empieza a reconocer de que ha sido capaz, al menos ha sido capaz de ir superando algunas pruebas y tiene o siente más confianza en él mismo y se sumerge en un entrenamiento exhaustivo con su mentor, que es Morfeo. Luego de esto, entonces, después de este entrenamiento, después de reconocer que hay fortalezas en nosotros, que hay habilidades en nosotros, que hay cualidades muy valiosas e importantes en nosotros, entonces vamos avanzando en ese camino con un poco más de seguridad para enfrentar lo que llamamos la prueba suprema. El héroe se enfrenta al mayor de los retos, aquel que tal vez sin saberlo lo ha estado preparando o para el cual se ha estado preparando desde que inició todo este viaje. Estamos en este momento en una situación donde el héroe se enfrenta a un reto mayor que todos los que ha superado anteriormente. Aquel que a lo largo de su camino ha ido recorriendo experiencias y se ha fortalecido y ha tomado confianza para poder enfrentarlo. En la prueba, en la película, vemos cómo hay una gran crisis. Morfeo, el mentor de Neo, que lo ha llevado por todo este recorrido heroico, ha sido capturado por los agentes y está siendo pues torturado para que revele la verdad a los agentes. Este es el momento más crucial de la película, porque entonces Neo, en compañía del aspecto femenino en la película, que es Trinity, buscan rescatarlo. ¿Qué nos muestra la película y qué nos muestra este recorrido del viaje interior del héroe? Que cada vez que vamos superando dificultades, que cada vez que vamos afrontando las pruebas, dando, digamos, como nuestro mejor esfuerzo para superarlas, entonces durante el camino vamos teniendo una especie como de retribuciones, una especie de podríamos decir como premios, ¿sí? Vamos alcanzando unos objetivos y en este caso el mapa del viaje del héroe nos lo nombra como una recompensa, ¿sí? Encontramos algo que dentro de las mitologías, los cuentos y las aulas también llamamos como el elixir, o muchas veces lo encontramos como monedas de oro o como una espada en el caso del cuento o la historia del rey Arturo, que es capaz de sacar la espada que está atrapada en una roca o en un yunque. Todo lo que tiene que ver con la recompensa es aquello que podemos extraer de ese recorrido y de haber superado esa gran prueba. Los cuentos también lo presentan en forma de sumergirnos en una caverna, en un lugar subterráneo, ¿sí? Y de allí sacamos algo que tiene un valor o es algo precioso, ¿sí? Entonces, este protagonista en esta película, La Matriz, se ha enfrentado a la prueba suprema y es recompensado, lo que significa que el héroe vence, que supera la prueba, que la recompensa puede ser no solo material, sino también inmaterial.
en el caso de nosotros, superar una prueba como un duelo nos podría dar pues es un camino doloroso lo que es un duelo, pero lo que podríamos extraer de allí en cuanto a sabiduría y a cuanto a conocimiento de la vida misma, ese sería el elixir también, ¿sí? O superar una enfermedad. Y cuántas personas no hemos escuchado y conocido que luego de superar una enfermedad, a veces una enfermedad grave o terminal, regresan y se recuperan teniendo una visión totalmente diferente de la vida, una panorámica transformada de la vida, conectados de una manera muy, muy humana con la realidad de muchas otras personas, con una actitud muchas veces de servicio, de entrega, en fin. La recompensa, lo que quiero decir con esto es que la recompensa no es solo material, también, es más, lo material es un símbolo, ¿sí? La riqueza es realmente inmaterial, es espiritual o psicológica. Vamos avanzando acá y nos encontramos con el camino de regreso. Entonces, recordemos que Joseph Campbell nos habla del monomito como también una figura de eterno retorno. No es una historia lineal, la del héroe. No es lineal, es circular. Es como una espiral ascendente. Siempre regresamos, pero un poquito más arriba de donde estábamos. Podríamos regresar al mismo punto, creeríamos, pero nunca regresamos al mismo punto en realidad. Esto sí nos tomamos precisamente el trabajo de observar todos estos movimientos del alma y de nuestra vida de una manera mucho más detallada y profunda. Entonces, el camino de regreso se da tras enfrentarse a todas esas pruebas y a esa gran prueba y obtener la recompensa, ¿cierto? Entonces, el héroe emprende el regreso. En las imágenes de los cuentos y de las películas también podemos encontrar a veces que una figura o una imagen de que todo entra como en una aparente calma, ¿cierto? Las aguas se apaciguan, el héroe parece tener un respiro, se empieza como a visualizar un horizonte más confortable o prometedor para el personaje. En la película, entonces, Neo intenta huir, perseguido, porque han rescatado a Morfeo, va acompañado de Trinity. Morfeo y la chica logran regresar a sus vidas ordinarias, pero el héroe, el personaje principal, que es Neo, se queda atrás, no logra salir todavía, como si primero hubiera enviado por delante de él a las personas que quería proteger y él se queda un poco atrás. Y esto nos lleva a la otra parte del viaje del héroe, y es que se queda atrás porque todavía tiene que afrontar algo. En la sesión anterior, uno de los que estaban presentes en la charla preguntó sobre la sombra, y yo le dije que hoy podríamos abordarlo de una manera más amplia. Entonces, esta última prueba es en realidad también un encuentro con la sombra. Y la sombra, desde la perspectiva junguiana,
de la psicología analítica y profunda de Jung, la sombra es o somos nosotros mismos. Es el yo rechazado. Es esa parte o esas, digamos, partes, podríamos decir, esas características, esos asuntos nuestros que hemos rechazado, que no nos han gustado o que nos han dolido, que nos han afectado y que hemos tirado un poco en el saco de atrás, en el que llevamos en la espalda para no verlo por delante, pero que no hemos, o sea, que sigue siendo parte de nosotros. Entonces, este arquetipo de la sombra aparece también en las películas, en los cuentos, en las fábulas, como un dragón. Siempre encontramos un dragón, un minotauro, un personaje como amorfo, deforme, oscuro, con el cual nos tenemos que enfrentar. Y esa es la prueba y ese es el combate más duro, porque es el combate con ese aspecto nuestro que no nos gusta o que no reconocemos. Entonces, en la película resulta que en el combate Neo, en esta última parte, muere, ¿sí? Recuerden que la película tiene o se mueve dentro de dos realidades alternas, ¿cierto? Una que es la realidad cotidiana o común, y la otra que es la donde Neo ha decidido sumergirse, que es fuera de la matriz. Entonces, cuando el personaje, el héroe de la película, muere, entonces también muere en la vida real, ¿cierto? ¿Qué nos está mostrando la película acá? Que en realidad ese personaje se mueve entre esas dos realidades y lo afectan esas dos realidades. Es un simbolismo, es una forma de metáfora, pero el personaje vuelve, el personaje resucita, que también es un simbolismo, ¿cierto? Es una manera de regresar de la muerte, es decir, es regresar transfigurado, es regresar transformado en un personaje, en un personaje diferente. Entonces, en ese avance salimos, en esa resurrección de ese personaje, el protagonista, el héroe, regresa, pero regresa con el elixir del conocimiento. Recuerden que hablamos del elixir no necesariamente como algo material. Entonces, el elixir del conocimiento, pues es el conocimiento sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre la existencia, sobre un asunto en particular. Y en la película lo muestran porque Neo adquiere, además de un mayor conocimiento, además de que a pesar que muere por un momento, también destruye al agente Smith. El agente Smith es el que representa su sombra, su opuesto, pero regresa, vuelve al mundo real, pero con un conocimiento extraordinario, que en el sentido de la película es que Neo descubre lo que es la matriz, pero no solo lo que es la matriz, sino además cómo puede estar por fuera de esa realidad que es la matriz. Es cuando en la película muestran a Neo que le disparan y él es capaz, observando y entendiendo esa, entre comillas, realidad, muestra la película que esos proyectiles se detienen y él es capaz entonces de regresarlos o de detenerlos.
esa manera de entonces manipular la realidad de ese personaje principal es lo que la película nos trata de mostrar como el retorno con el elixir del conocimiento. En nuestra vida cotidiana también, en nuestro recorrido o trayecto o viaje heroico, también encontramos que regresamos de cada situación, de un emprendimiento, de una quiebra, de una ruptura sentimental o de cualquier situación, regresamos con unos conocimientos que nos permiten abordar la realidad de una forma muy diferente a como lo hacíamos antes. Y por eso hablamos de que este viaje del héroe, que es un modelo simbólico o arquetípico, nos está mostrando que nuestra alma siempre está en un movimiento circular ascendente. Daniel, ¿hasta aquí alguna pregunta? Perfecto, no, hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat, digámoslo así que todos estamos muy atentos, hasta el momento no, Andrés. Listo, entonces yo quisiera a manera de resumen o de, no sé si podría decirse de conclusiones, yo creo que mejor de resumen de lo que hemos tratado en estas cátedras de amor por la vida, en las cuales ustedes me... Por ahí hay una manito levantada, creo. Lina. Sí, señor. Lina Fernanda, cuéntanos. No, qué pena, no tengo pregunta. Ah, bueno. Listo, entonces yo desde que iniciamos en estos encuentros de cátedra de amor por la vida, entonces les hablé de unas heridas del alma, unas heridas emocionales, que estas heridas emocionales tienen que ver con lo que nos ha sucedido y cómo lo hemos vivido e interiorizado. Más allá de lo que nos ha sucedido, y quienes no hayan visto las charlas, pues los invitamos a que las retomen, más allá de lo que nos ha sucedido en la vida, es cómo lo hemos interiorizado, ¿cierto? Hablamos también que para adaptarnos y para, digamos, sentir que pertenecemos y que no somos excluidos de ese ambiente familiar y cultural, desarrollamos un tipo de carácter y una personalidad. Wilhelm Reich lo llama al carácter, lo llama armadura o coraza, es decir, eso que nos permite de alguna manera evitar que seamos heridos o dañados nuevamente. Y Jung, el concepto de personalidad lo asocia más con una máscara. Estos dos personajes, ¿en qué coinciden? En que tanto carácter como máscara o personalidad y coraza es lo que nos permite conectar con el mundo. Es eso que nos permite adaptarnos y ser medianamente funcionales en las interacciones con los otros y con los diferentes entornos. Y esto lo vamos desarrollando en el transcurso de nuestro desarrollo. Esos personajes que vamos desarrollando, entonces mencionamos que eran tipos de carácter. Esos tipos de carácter que mencionamos fue el huidizo, el dependiente, el bueno, el narcisista y el controlador, ¿cierto? Entonces hablamos que el huidizo tiene que ver más con un tipo de carácter esquizoide, que su medio de relacionarse con el mundo es a través de el ejercicio mental, ¿sí? Y que tienden, su mecanismo de protección aprendido es el huir, el evitar, el distanciarse. El dependiente, hablamos de un carácter oral cuando hablamos de el carácter dependiente, pues aprendió a relacionarse con la vida y
con el mundo y el entorno precisamente a través de la dependencia emocional, la dependencia a los objetos y a las personas. Como sufrió una herida de abandono, quiere evitar nuevamente ser abandonados y tiene esas estrategias psicológicas de aferrarse a los demás y a las cosas también. Entonces, luego encontramos el bueno, el personaje bueno, que es el carácter masoquista. Recordemos que aquí no estamos hablando de psicopatología, sino de rasgos de carácter, que es ese que se relaciona con los otros y la realidad, tratando de soportarlo y aguantarlo todo. Entonces son muy fuertes, tienen un nivel de fortaleza muy amplio, muy alto, y que buscan precisamente ser muy condescendientes, muy, a veces podríamos decir hasta sumisos frente a los demás, con tal de que se les acepte o se les reconozca. Terminan cargando con asuntos que no son de ellos. El seductor, que tiene que ver más con esos rasgos de carácter narcisista, entonces ha aprendido a relacionarse con la vida, con la realidad, con los otros a través de la manipulación y la seducción. Es el personaje que aprendió a mostrarse, a tratar de lograr lo que quiere a través de la seducción. Y esa seducción no es necesariamente una seducción sexual, es una seducción en el sentido de cautivar, de encantar al otro con sus tratos, pero en realidad lo que él busca siempre es el beneficio propio. El controlador, cuando hablamos de controlador, hablamos de un carácter rígido, y ese carácter rígido se relaciona con la realidad a través de la rigidez y la competitividad, a través del control. Quiere controlarlo todo, quiere tener el control de todas las situaciones y todas las cosas. El carácter rígido precisamente es muy inflexible, tiene un carácter casi que acusador frente a los demás también. Esta manera de asumir un rol frente a las situaciones de la vida, entonces nos lleva a tomar el otro tema que abordamos en las cátedras, que eran los 3 estados del yo. Los 3 estados del yo es una propuesta que nos invita a asumir una posición adulta frente a la vida, ya no tan anclada en el pasado y ya no tan anclados en las heridas. Entonces, los 3 estados del yo, la propuesta teórica de los 3 estados del yo, lo que nos dice es que si bien tenemos un sistema de creencias, que si bien tenemos un niño interior, desde el adulto podemos tomar lo mejor de nuestras creencias y podemos tomar lo mejor de nuestras experiencias de la infancia para estar muy centrados en el presente como adultos. En el presente, ya no rememorando esas heridas emocionales, sino rescatando lo mejor o los aprendizajes de esas situaciones que vivimos. O sea, que ya en este tema final del viaje del héroe, pues el estado adulto es precisamente a lo que debemos de apuntar en ese viaje interior del héroe. Es decir, el viaje heroico es un encuentro con todas esas situaciones que nos pueden afectar, pero que saliendo de ese viaje heroico nos conectan con el estado adulto, en donde nos ubicamos ya en el presente, reconocemos nuestras habilidades o potencialidades,
nuestros recursos, nuestras herramientas internas y nuestra fuerza, nuestro poder. El viaje interior del héroe nos conecta con ese estado adulto y nos permite absorber de cada situación el mejor de los aprendizajes, o el elixir, como lo mencionábamos en los ejemplos de la película, el conocimiento y la sabiduría frente a la vida y frente a nosotros mismos. Ese sería, en forma de resumen, lo que abordamos y cómo se conectan los diferentes temas que abordamos hasta este último tema, que es el viaje interior. Andrés, hay una pregunta. Dice, Sí. Buenas noches, tengo una duda. El héroe lucha por conseguir muchas cosas. ¿Cómo nosotros conseguir algo para comparar o algo para poder tener nuestro poder como estudiamos? A ver, otra vez, Daniel. Espérate, porque sí, estoy tratando de encontrar. Tengo una duda. El héroe lucha por conseguir muchas cosas. Sí. Como nosotros para conseguir diferentes cosas. ¿Cómo podemos compararlo para poder alcanzar nuevos poderes para estudiar? Ok, listo, ya lo entendí un poco más claro. El viaje interior del héroe, recuerden que es un modelo y lo podemos aplicar a todo. Una carrera universitaria es un viaje heroico. Es un viaje heroico si lo queremos ver así. Y empieza con un llamado a querer ser algo más, a aprender algo nuevo, a no quedarnos en una zona de confort, a superar a no quedarnos como en un estado de mediocridad, a adquirir más conocimientos. O sea, el llamado para cada persona puede ser diferente, pero siempre hay un inicio. Una carrera universitaria o de especialización o una maestría también puede ser un viaje heroico, y en ese viaje heroico que inicia con unas preguntas, tenemos también que superar unas pruebas. Yo creo que estudiar es de las cosas que más nos sacan de nuestra zona de confort, porque tenemos que estudiar muchas veces hasta tarde. Hay quienes estudian y trabajan, o estudiamos y trabajamos. Yo soy uno de esos. Entonces, el tiempo de sueño se reduce, el tiempo de ocio también, de pareja muchas veces. Y todas esas cosas las vamos superando en la medida que vamos avanzando en el transcurso de la carrera o de la formación. Vamos encontrando mentores como nuestros maestros, un maestro o un tutor con el que empatizamos y tenemos una buena conexión. También encontramos dificultades. A veces el profesor no nos cae muy bien, o nosotros no le caemos muy bien al profesor. A veces la prueba es que esa carrera o esa especialización que pensábamos no es. Esto no es, esto está muy complicado, yo pensé que esto era otra cosa, o esto no está llenando mis expectativas. También encontramos amigos dentro de la carrera con los que podemos adquirir o mejorar nuestro conocimiento. También tenemos que afrontar unas pruebas mayores, como una tesis, y eso sí es un desgaste fuerte de energía, de tiempo, de sacrificio. Y por allá podríamos decir que volvemos con el elixir, que es, podríamos decir, el conocimiento en un área específica, siendo especialistas en algo, licenciados en algo o magísteres en algo. El conocimiento, y nos regresa al mundo, pero no nos regresa diferentes, nos regresa con unas, digamos, maneras, o se esperaría que regresemos al mundo con unas maneras muy diferentes de pensar, de actuar y de hacer, de ver la vida y de ver las cosas. Entonces,
digamos que el viaje interior del héroe se adapta a todo y podríamos adaptarlo al proceso de formación en la medida en que vamos superando todas estas situaciones y vamos avanzando. Nos ayudaría en el sentido de comprender que nada de lo que, así como en la vida, nada de lo que afrontamos en el proceso de formación es eterno, es simplemente algo temporal, y que cada situación que vamos afrontando lo que está haciendo es exigirnos un poquito más para que conectemos con nuestros recursos, con nuestras facultades y para que nos apoyemos en los demás en ese recorrido. ¿Alguna otra pregunta, Daniel? No, señor, ninguna. Bueno, no sé si lo podemos dejar entonces ahí, si de pronto hay alguna pregunta o si no lo dejamos ahí. Espero haber sido claro en cuanto a el aporte en las explicaciones y en las presentaciones. Así es, Andrés, agradecerle a todos los asistentes y a ti por la participación. Feliz noche, muchas gracias.